En estos días, a pocos kilómetros de Belén, la ciudad de David, la ciudad donde recordamos el nacimiento de Jesús, a esos pocos kilómetros hay una guerra terrible, una guerra en que estamos viendo el odio y la violencia y la muerte de una manera tremenda, como si el ser humano no le importasen otros seres humanos. Y en este contexto, y como digo, a pocos kilómetros de Jerusalén, tenemos que recordar la Navidad, tenemos que recordar el nacimiento de Jesús. Los patriarcas de las distintas iglesias cristianas y el custodio, este año han invitado a que celebremos la Navidad teniendo en cuenta todo esto y que las expresiones externas de alegría, las expresiones externas de luces y de colores, las mitiguemos porque esta es una Navidad especialmente crucificada por la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra en Gaza y la guerra en otros tantos lugares que no aparecen en los medios de comunicación, pero que están ahí presentes. Celebrar la Navidad olvidando todo esto sería, sinceramente, algo increíble. Nosotros tenemos que saber en qué mundo queremos vivir nuestra vida cristiana, en qué mundo vivimos. Y ese mundo en el que vivimos es el mundo en el que Dios se hace una vez más hombre. También en su tiempo Jesús nació y no era posible la paz. Los conflictos entre Roma y el pueblo de Palestina, de Israel, estaba muy presente. Y él vivió esos conflictos y supo llevar adelante su mensaje de paz, de alegría, pero ahí estaba, en ese mundo también de violencia. Todo esto no nos tiene que impedir que vivamos la alegría profunda en nuestro corazón de que Jesús nace una vez más y nos implica en la tarea de crear y ser mensajeros de paz y ser mensajeros de la alegría de la Navidad. Navidad, ciclo B, 25 de diciembre de 2023. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo, a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras
habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios no le ha visto nadie jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. El primer texto es del profeta Isaías. Estamos al final del Deutero Isaías, este segundo libro que nos relata el regreso del pueblo de Israel desde el exilio de Babilonia. Y ese regreso va a ser un regreso esperanzado, triunfal, en el cual vamos a ver cómo la buena noticia y la paz son anunciadas. Pero sobre todo, Dios reina. Vuelve a Sión, rompe a cantar ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Por eso este libro se llama el libro también de la consolación. Y ese pueblo ha descubierto que el Señor es su santo brazo, y a los ojos de todas las naciones es la salvación de Dios la que se hace patente. Como veis, es un texto de mucha esperanza. Es un texto que se proclama en el día de Navidad porque es necesario que recuperemos esa esperanza, esa alegría de la Navidad y esa convicción de que Dios está con nosotros y por nosotros. La carta a los Hebreos que hemos leído es el texto en el que de una manera muy clara y muy patente se expresa lo que significa la encarnación. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. Es decir, que todo lo que va a suceder en estos momentos o ha sucedido y que es motivo de reflexión del autor de la carta a los Hebreos,
ha sido anunciado desde antiguo por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Bien, este es el gran mensaje, que Dios se hace hombre, que desde antiguo esta realidad ha sido anunciada por medio de los profetas, pero ahora la podemos contemplar. Y la podemos contemplar de tal manera que Dios no es una ficción, no es una trascendencia lejana, sino que se hace uno de nosotros como nosotros. Y se realiza esta misión justamente para ofrecernos alternativas de salvación a los hombres. Y finalmente el Evangelio de San Juan es un poema teológico muy trabajado desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista teológico. Y parte de la afirmación que empalma con lo que acabamos de decir de la carta a los hebreos. Y la palabra se hizo carne. Esa palabra creadora del universo ahora es la palabra que hace posible la encarnación. Por medio de él se hizo todo, la creación, y sin él no se hizo nada. Y en él, y en esa palabra estaba la vida, y la vida era luz. Y esa luz vence a las tinieblas. Es un recuerdo de ese Génesis creador en el Antiguo Testamento. Aparece la figura de Juan en este poema teológico como un enviado por Dios para ser testigo de la luz, para que todos nos preparáramos a esa luz que iba a llegar. Porque él era testigo de la luz, no era la luz. La palabra de Dios era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Bien, primera idea importante para nosotros de la Navidad. La Navidad nace para alumbrar nuestro camino, para que tengamos las luces cortas y largas cada día en nuestra vida para poder vivir en cristiano. La Navidad es la posibilidad real de vivir la vida cristiana. Y sigue el poema. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Dios, a través de Jesús, hecho hombre, viene a su casa, no viene a casa ajena, pero los suyos no lo recibieron. Alerta, nos está diciendo que podemos caer también en no recibir a Jesús. Esta es una posibilidad y por lo tanto hemos de estar muy atentos a esto. Segunda idea para vivir nuestra vida cristiana. Nos transforma al Jesús hacerse, como Hijo de Dios, hacerse hombre, nos da la posibilidad a nosotros de ser hijos de Dios desde la fe, si le reconocemos. Por lo tanto, la filiación divina se activa desde el mismo momento de la Navidad. Y nos va relatando, y al final vuelve con la idea de Juan el Bautista. Pues bien, todo esto, ¿para qué? Para que en Navidad nos planteemos una renovación profunda de nuestra vida cristiana. Porque Dios, en la medida en que se ha hecho hombre, le da al hombre la posibilidad de vivir su vida cristiana y su vida humana en plenitud, en totalidad. Demasiadas veces vivimos nuestra vida de manera atomizada, fragmentaria, y lo que se convierte en un principio unificador de nuestra vida es esa comunión, esa identidad de hijos de Dios, que nos la tenemos que creer total y absolutamente. Porque en la medida en que nos lo creamos, lo podremos vivir, ser testimonios de ello y transmitirlo. Tan solo me queda felicitaros a todos en la Navidad y teniendo en cuenta mis primeras palabras. Una Navidad que vivimos una vez más con el aguijón del dolor, con el aguijón de la guerra que está ahí, presente en nuestros días de una manera tan dramática y justamente muriendo muchos niños que no tendrán ningún futuro
sino simplemente ser acogidos por el Padre en su seno. Feliz Navidad. Las palabras del profeta Isaías nos hablan de paz. Traen al pueblo la gran noticia: paz, salvación, más aún que Dios reina. Cuando Dios reina, todo es distinto. Los poderosos de este mundo no son capaces de sellar la paz. El profeta proclama a Sión que ha pasado por lo peor. Jerusalén será liberada. El profeta es el vigía del mensajero que llega, un mensajero que representa la victoria de Dios. La carta a los hebreos habla de cómo se ha manifestado Dios a través de los tiempos. Dice, en muchas ocasiones y maneras. Los profetas nos han relatado sus visiones, sus ilusiones y sus deseos. Pero en esta etapa final, Dios tiene una forma de comunicarse con nosotros mucho más audaz. Es su Hijo quien nos habla de Él y quien nos hace hablar con Él. Lo que Él nos diga es lo que nos dice el mismo Dios. Los profetas incluso podrían equivocarse y de hecho algunos no acertaron en sus juicios. La humanidad debe sentir la misma voz de Dios y la voz de Dios es la voz de su Hijo. El Evangelio del día de Navidad es el prólogo del Evangelio de Juan, una de las páginas más profundas y teológicas que se han escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo y de lo que es el hecho de la encarnación. Con esa expresión tan conocida, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra. Con ella se crean todas las cosas, como se pone de manifiesto en el relato de la creación del Génesis. Con ella llama, como le sucede a Abraham, el padre de los creyentes. Con ella libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Con ella anuncia los tiempos nuevos, como ocurre en las palabras de los profetas de Israel. Con ella salva, como acontece con Jesucristo, que nos revela el amor de Dios. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Dios no se ha quedado en el cielo, sino que se ha hecho hombre y ha venido al mundo. Nosotros creemos en el Dios más humano que se ha podido imaginar en toda la historia de las religiones. La palabra ha venido a lo suyo, a lo que había creado, pero lo suyo no lo ha recibido. Este es el drama de la encarnación, la lucha entre la luz y las tinieblas que reconoce todo el Evangelio de Juan. La palabra no solamente se ha hecho carne, sarx, debilidad, sino que se ha introducido en el misterio del pecado del mundo. Se ha encarnado y ha tomado nuestros pecados. Es la idea más original de nuestro misterio cristiano. Alegrémonos, hoy es Navidad. Jesús ha dado su vida por nosotros. Compartamos nuestra alegría y nuestro gozo con los que están tristes, con los que sufren, con los necesitados, con los que no pueden vivir en paz. Cristo es nuestra paz.